Esto con Fidel no habría pasado. Es un comentario que puedes haber leído o escuchado algunos cubanos en medio de la crisis multidimensional que afecta al país. Pero ¿qué ha cambiado realmente en la isla desde que Miguel Díaz-Canel, teóricamente, encabeza el régimen? Tras la salida oficial de los hermanos Fidel y Raúl Castro del poder, ¿estamos ante una nueva Cuba o todo sigue igual? ¿Se está peor? La responsabilidad de la debacle corresponde a las nuevas generaciones de burócratas comunistas. Respondemos estas y otras preguntas en los próximos minutos. El general de ejército Raúl Castro, quien asumió el poder tras décadas de dictadura de su hermano Fidel Castro, dejó oficialmente la presidencia en 2018. En su lugar fue designado Miguel Díaz-Canel. Sin embargo, ¿ha cambiado realmente el sistema de gobierno? Que no sea un Castro quien se presenta ante el mundo como presidente de Cuba ha significado una apertura real. El Partido Comunista sigue siendo el único permitido y la estructura de poder permanece intacta. Asumo la responsabilidad para la que se me ha elegido con la convicción de que todos los revolucionarios cubanos, desde la posición que ocupemos, desde la labor que realicemos, desde cualquier puesto de trabajo o trinchera de la patria socialista, seremos fieles al ejemplar legado del comandante en jefe Fidel Castro Ruz, líder histórico de nuestra revolución, y también al ejemplo, el valor y las enseñanzas del general de ejército Raúl Castro Ruz. Bueno, sin duda tiene un valor simbólico la aparente sucesión a una nueva generación que no tiene el nombre Castro. Sin embargo, muchos analistas con los cuales yo concuerdo piensan que igual la familia de Raúl Castro particularmente sigue ostentando el poder. Es el poder detrás de la figura de Miguel Díaz-Canel, que es un aparachic de la nomenclatura cubana, totalmente subordinado y leal a Raúl Castro por muchísimos años, y que mucha gente piensa no ostenta poder real. Díaz-Canel se ha presentado como un continuador del legado de los Castros y aunque ha prometido cambios y modernización, esto no ha sido más que propaganda. No ha habido una apertura económica real en la isla, continúa la represión a las voces disidentes y en los últimos 5 años se registró el mayor éxodo en la historia del país. Los recursos del país son del país, no son de quienes los administran, no son de quienes deciden dónde se colocan esos recursos, son del pueblo y colocar recursos del pueblo deteriorando aún más los sectores productivos y los sectores sociales. A ver, díganme qué cosa es eso. Todavía los niveles productivos de una inmensa cantidad de bienes están por debajo de 1989. Escúchenme bien, 1989. Estamos hablando de 35 años. La industria produce hoy menos que lo que producía hace 35 años. Entonces, esto es una crisis inmensa, una crisis estructural que solo se resuelve con medidas de carácter estructural, reformas profundas del sistema económico, pero yo diría que las reformas y los cambios tienen que tener un calado superior, porque evidentemente el sistema institucional y político que tenemos en Cuba y la manera como se toman decisiones y la manera como se aprueban las decisiones no es el sistema que facilita realmente la adopción de las medidas que hay que tomar. Además, continúa el colapso de la industria azucarera, se agravaron los problemas del sector energético, se paró la locomotora del turismo, se disparó la inflación, entró en crisis la salud, la educación, se ha evaporado la agricultura, cada vez vemos a más personas en la pobreza extrema. La desigualdad ha aumentado, la población en la isla ha disminuido enormemente, pero estas aristas de la crisis son solo consecuencias de la gestión gubernamental durante los años de Díaz-Canel, siendo la cara oficial del poder político. Los contrarrevolucionarios no tendrán aquí ninguna tribuna. Los contrarrevolucionarios no tendrán aquí ningún derecho a hacer campaña contra la revolución. Se acabó.
Por ahí anda molestando al pueblo y el pueblo reacciona con razón. Cuando ve un grupúsculo que saben que están conspirando, que saben que están provocando. Señor, no. Aunque en términos comparativos, según expertos, el contexto actual de Cuba parece haber superado el de los años 90 en el periodo especial, eufemismo de Fidel para esconder lo que ocurría, los graves problemas actuales se deben principalmente a la estabilización política del régimen castrista y la dependencia de relaciones externas, pero no a cambios estructurales en el modelo económico ni una mejora real en las libertades individuales. O sea, que como dice el refrán, de aquellos polvos vienen estos lodos. A largo plazo, Cuba no ha experimentado un cambio profundo que permita decir que la situación actual era imprevisible y que se deba a un drástico timonazo de la dirigencia cuando los buenos líderes revolucionarios pasaron el batón a las nuevas generaciones. Algunas de las reformas implementadas por Raúl Castro y continuadas por Miguel Díaz-Canel son mecanismos de adaptación cortoplacistas, no transformaciones. Es el gatopardismo de siempre. Cambiar para que nada cambie. En este caso, cambiar de rostros, porque ahí sigue Raúl Castro con más de 90 años en el Parlamento y siendo la principal figura de autoridad junto a otros ancianos como Machado Ventura o Ramiro Valdés, que ni siquiera han soltado las riendas del poder visible. Habían desempolvado a Ramiro Valdés, lo habían situado al lado de Díaz-Canel, un octogenario de línea dura. Ramiro, incluso, y eso que quiero que ustedes vean, en un momento determinado lo manda a callar. La cuenta con TRIC. ¿Eh? Son más, pero sacamos la cuenta con Sí, con eso, sí. Y se hablaba de 60 megawatts para ahorrar, que es una planta de 60 megawatts. Lo sabemos los cubanos, pero también organizaciones de derechos humanos como Freedom House, que calificó a Cuba como un país no libre en su último informe sobre el estado de las libertades políticas y civiles en todo el mundo. Además, esta organización internacional no ha encontrado diferencias sustanciales entre los Castros y su discípulo. De acuerdo con la ONG, el gobierno continúa dominando la economía a pesar de las recientes reformas que permiten la actividad del sector privado y la inversión extranjera. El carácter antidemocrático del régimen no ha cambiado desde la transición generacional en el liderazgo político que comenzó en 2018 e incluyó la introducción de una nueva constitución y la aprobación gradual de nuevas leyes complementarias. En la política económica del gobierno no hay medidas para estimular la producción. Y al no haber medidas para estimular la producción, no se incrementa la oferta. Y al no incrementarse la oferta de producción nacional, tienes necesariamente que acudir a la importación y eso hace que el valor de la divisa crezca en moneda nacional. Entonces, todo está conectado porque la economía es un sistema. Por eso, tomar medidas para cerrar este huequito abriendo otro no soluciona el problema. El ordenamiento monetario en 2021 y otras tímidas reformas fueron intentos por simplificar el sistema monetario y frenar el desmoronamiento económico, pero la inflación y la falta de divisas siguen golpeando duramente a la población. Al contrario de lo que prometieron con la eliminación del CUC, el peso cubano sigue noqueado en la lona y el dólar reina. El sistema económico cubano continúa dependiendo de las importaciones y de la ayuda externa para el consumo.
Y a pesar de alguna flexibilidad en el sector privado, los resultados son limitados y la economía sigue siendo ineficiente. En este camino, la casta política no ha dudado en frenar o directamente revertir medidas anunciadas, todo para mantener el control. El socialismo no es el culpable de nuestros problemas. El socialismo es la única explicación de que hayamos sobrevivido a ese cerco feroz y genocida sin renunciar a desarrollarnos. Nuestra originalidad está obligada a ser tan grande como la maldad de quienes intentan rendirnos. La revolución estaba y estará permanentemente desafiada a ser excepcional por la capacidad de su pueblo de resistir y crear. En medio de la persistente crisis en la isla, lo que no faltan son los discursos oficialistas con frases como resistir y vencer. Estamos o estaremos mejor. No se sabe en qué aspecto, y el anuncio constante de nuevas medidas que en muchas ocasiones no se hacen públicas o son para modificar las anteriores, el habitual proceso de rectificación de errores que no van al fondo de la cuestión. 18 months or so, there will be free elections in Cuba. When this time comes, will all political parties be allowed to run candidates in these elections? Yes, of course. All political parties, including the directorial. Of course, if we don't give free to all the political parties to organize, we are not a democratic country. We have fought for the democracy here and for the freedom of our people. We don't want to stop and to put any difficulty to anybody. We believe in democracy. Why will it be necessary to wait 18 months before free elections can be held? Well, do you think it is good for the Cuba now, when all the people what want is peace, when all the people that what want is that the government repair the mistakes and the barbarity of the before government? Don't you believe that our country needs at least 1 year to work? Do you believe that in the fight of the political party, is it possible to do anything? If we give a free election tomorrow, we win, because we have almost all the people. We have now more people than in 18 years, because after 18 years, I am sure many people are going to be tired of me and of everybody, because people tired very, very fast. Al no haber un proceso real de rendición de cuentas en Cuba, ni con los Castros, ni ahora con el designado, y como el Estado tiene impunidad total, el país se maneja como la finca de unos pocos. Ejército Raúl Castro Ruz, le propongo dar inicio al ejercicio estratégico Bastión 2024. Por otro lado, el régimen cubano sigue siendo uno de los más restrictivos del mundo en términos de libertades políticas y civiles. La represión de la oposición, las detenciones arbitrarias y la censura de la prensa independiente siguen siendo prácticas comunes. En julio de 2021, Cuba vivió una de las mayores oleadas de protestas en décadas, desafiando al régimen por las condiciones de vida y la falta de libertades. ¿Cuál fue la respuesta estatal? Más de 1.000 presos políticos, según los subregistros de organizaciones de derechos humanos. Cientos permanecen en la cárcel. Tras hacerse virales imágenes de cubanos pidiendo libertad en las calles, cambió para muchos la versión del supuesto respaldo incondicional del pueblo cubano al régimen. Lo que sí no cambió fue la manera en que las autoridades respondieron. Represión para garantizar la estabilidad del régimen. La diferencia, ahora las protestas y sus consecuencias fueron vistas en directo por las redes sociales. El castrismo perdió la hegemonía sobre la narrativa de lo que ocurre en la isla. Hace 2 años, Cuba vivió el mayor movimiento social de contestación desde la revolución de Fidel Castro en 1959. Miles de cubanos salieron a las calles de casi 50 ciudades gritando «Tenemos hambre o libertad». No hay medicinas, no hay libertad. Se escuchan los videos que circulan por redes sociales y en eso coinciden manifestantes entrevistados por BBC Mundo. La instrucción de combate de Díaz-Canel aquel 11 de julio fue suficiente para que las hordas afines al régimen orquestaran una violencia y una represión desmedidas.
Pero lo que vino después fue mucho peor, ¿eh? Desde entonces los tribunales castristas le han quitado a los manifestantes eso que más querían, la libertad. En el ámbito de la política exterior, Cuba sigue dependiendo estrechamente de sus aliados tradicionales como Venezuela, Nicaragua, China y Rusia, buscando apoyo económico y político. También continúa el acercamiento a Bielorrusia e Irán. Díaz-Canel no ha hecho más que seguir las trazas de Fidel y Raúl Castro. Lo único nuevo es que a las delegaciones oficiales se sumó Liz Cuesta, la esposa de Díaz-Canel, sin que los cubanos sepamos cuál es su aporte real ni los costos de viaje que tienen ella y sus familiares cuando acompañan al designado. Desde su ascenso a la presidencia, Díaz-Canel optó por continuar las políticas autoritarias de sus predecesores, reafirmando el control estatal absoluto sobre la economía, las instituciones y la sociedad en general. A pesar de los llamados internacionales a la democratización del país, el gobernante cubano se ha mantenido fiel al modelo que consolidó el totalitarismo en Cuba hace décadas. Díaz-Canel continuó la misma política de criminalización de la oposición política que caracterizó a los hermanos Castro. No me estés diciendo que es el gobierno ineficiente, el gobierno brutal o dictadura. ¿Cuál es la dictadura que hay en Cuba? La dictadura que es para que todo el mundo esté un poco mejor. Su retórica a menudo recurre a los discursos revolucionarios y a las defensas del socialismo, pero sin ofrecer propuestas concretas para mejorar la calidad de vida de los cubanos. Los problemas de escasez de alimentos, la crisis económica y la falta de oportunidades siguen siendo centrales en la vida de distintas generaciones de cubanos, pero su administración ha sido incapaz de generar soluciones efectivas. En lugar de asumir riesgos o tomar decisiones políticamente arriesgadas, Díaz-Canel ha optado por seguir el guión tradicional de los Castro, proclamando lealtad a ultranza sin aportar ideas innovadoras que puedan transformar la isla. El verdadero cambio en Cuba requiere una reforma política profunda que incluya un sistema multipartidista, un Estado de Derecho, el respeto a los derechos humanos y una apertura al mercado global sin los controles y limitaciones actuales. Sin estas reformas, la isla seguirá atrapada en un modelo económico y político ineficiente y cerrado. Las políticas fallidas y la falta de cambios reales en el poder político aseguran que el país continúe en un impasse entre la modernización superficial y el mantenimiento del sistema autoritario que ha caracterizado su historia reciente. El futuro de Cuba aún está por escribirse. ¿Qué opinas tú? Déjanos tus comentarios.